Movimiento general instantáneo de un sólido. Vamos a ver cómo se relacionan las velocidades de todos los puntos del sólido. Empezaremos por comentar algo sobre los movimientos elementales de rotación y traslación. Si tenemos un punto del sólido por el que pasa un eje de giro con velocidad angular omega, como tenemos aquí indicado, cualquier otro punto P alejado del punto O de giro o del eje girará con la misma velocidad angular omega que gira el punto O en el eje de giro. En esta figura vemos que el segmento AB, solidario con un punto cualquiera P, cuando se produce el giro diferencial de θ en el punto O del eje, el punto P, que se desplaza de esta posición a esta, también gira, el segmento este que coincide con el radio, también gira el mismo ángulo diferencial de θ en el mismo tiempo. Lo que quiere decir que la velocidad de giro del punto P también es el mismo omega. Luego, todos los puntos del sólido en cada instante giran con la misma velocidad angular omega. Vamos a ver ahora qué pasa con la traslación. Si yo tengo el sólido y un punto O se mueve con una velocidad V sub O, en ausencia de giro del punto O, cualquier otro punto P se desplazará con la misma velocidad V sub O, puesto que como no hay giro, en O tampoco hay giro en el punto P, como hemos visto anteriormente. Luego, al punto P no le queda otra alternativa que desplazarse con la misma velocidad V sub O. Pues a partir de estas condiciones que hemos comentado, vamos a ver cómo relacionamos las velocidades lineales de todos los puntos del sólido. Vamos a poner esta figura. Si tenemos aquí un punto O en el que hay una velocidad angular omega y una velocidad lineal V sub O, ¿cuál será la velocidad del punto P? La velocidad lineal, puesto que la angular ya hemos dicho que coincide. Todos los puntos P del sólido, todos los puntos tienen la misma velocidad angular en cada instante. La velocidad V sub O, independientemente del giro, de la velocidad angular de giro, produce en P la misma velocidad V sub O que hemos comentado anteriormente, velocidad de traslación. Y la rotación en O, puesto que el sólido es rígido, ¿qué produce en P? Pues producirá omega vectorial OP. Esa velocidad lineal debida al giro, que tenemos aquí representada, se sumará a la V sub O producida por la traslación en O y por lo tanto en todos los demás puntos del sólido. Luego la velocidad V sub P, la velocidad lineal en el punto P, será igual a V sub O más omega vectorial OP. Esta expresión tiene la forma de cómo calculábamos los momentos cuando hablábamos de momentos de un sistema, de una resultante respecto de un punto, y lo queríamos trasladar a otro punto del álgebra vectorial. Luego la velocidad V sub P en cada punto del sólido se puede calcular como un momento a partir de la V sub O del momento o velocidad lineal en otro punto más el producto vectorial
omega vectorial OP, que es el momento de la velocidad angular omega respecto del punto P. Luego las velocidades lineales de un sólido, de todos los puntos de un sólido, forman un campo de momentos. Que quede claro que son las velocidades los momentos y no la omega, no la velocidad angular, que es constante y tiene el papel de la resultante que tenía cuando calculábamos los momentos de un sistema en cualquier punto del espacio. Luego la resultante, que es constante, es la omega, y el momento en cada punto es la velocidad lineal. Como tal campo de momentos tiene las propiedades que dijimos en la ocasión en la que hablábamos del álgebra vectorial, de los momentos en distintos puntos del campo, en este caso del sólido. Si yo tengo el momento o velocidad v sub o en el punto O y tengo en el punto P la velocidad v sub p calculada mediante este criterio, resulta que las proyecciones de v sub o y de v sub p sobre el segmento que los une, uno de los puntos, son exactamente iguales. Eso es una de las propiedades de los campos de momentos. Otra propiedad es que la proyección de la velocidad sobre la resultante omega o velocidad angular es constante, que esa es otra de las características que teníamos de los campos de momentos. O sea que si yo tengo aquí una velocidad angular omega, que es la misma que aquí, y aquí tengo, voy a cambiar la v sub p, la proyección ortogonal de la v sub p y de la v sub o sobre omega es constante. Es una de las características de los campos de momentos. Luego, omega, producto escalar por v sub o, es igual a omega, producto escalar por v sub p. O sea que esa proyección es constante. Vamos a hablar ahora un poco de la composición de rotaciones, aunque cuando hablemos de la cinemática relativa profundizaremos un poco más en el tema. Ahora comentaremos algo cuando se dan más de una rotación en un sólido. Naturalmente, un sólido no puede tener dos ejes de rotación a la vez, pero sí puede tener una rotación que le provenga a su vez de otro sólido al que esté unido. Por ejemplo, este caso. Tenemos aquí un disco que gira con la velocidad angular omega sub 2 y a ese disco hay unido otro disco mediante un eje solidario con el disco B base. Y este disco gira con omega sub 1 referido al disco B. El disco A gira con omega sub 1 sobre este eje que está unido, aunque sí permite el giro del disco, al disco B. Entonces el disco A no gira solo con omega sub 1, gira también con omega sub 2, puesto que está unido al disco B que gira con omega sub 2. Vamos a ver cómo podemos calcular la velocidad de cualquier punto del disco teniendo en cuenta esa doble velocidad de giro, la omega sub 2 y la omega sub 1.
Recordamos que estamos hablando en cada instante, ¿eh? Vamos a hablar de un instante, el instante t igual a t sub 0, y vamos a ver cómo calculamos esa velocidad. Se pueden dar dos casos: que se corten los ejes de giro en un punto, o que no se corten. Si se cortan, que en este caso el punto de corte de los dos ejes de giro, el O, aquí los dos vectores correspondientes a las velocidades angulares definen la omega sub a, que es la suma de los dos vectores giro o velocidades angulares, omega sub 1 y omega sub 2. Entonces la velocidad del punto P, ¿cuál será? Si es el momento de omega sub 2 y omega sub 1, será igual al momento de omega sub a. Pues entonces v sub P será igual a omega sub a por OP, producto vectorial de omega sub a por OP. Si no se cortan, en este caso, ¿cómo calcularíamos la velocidad de un punto P del disco A? Pues calculando el momento, igual que antes, de los dos vectores. Entonces el momento sobre P del omega sub 2 y del omega sub 1, ¿cuál será? Pues será la V sub P será igual a omega sub 2 por O sub 2P vectorial más este vector que une, no está dibujado aquí, vendría por aquí, este vector, más el de omega sub 1 por O sub 1P. La suma de esos dos momentos me dará la velocidad v sub p. Bueno, omega sub 2 vectorial O sub 2p, el O sub 2p lo podemos descomponer, si queremos adoptar otra forma, en la suma de O sub 2 O sub 1 más O sub 1p. O sea que esto será igual a omega sub 2 O sub 2 O sub 1 vector más vector O sub 1p. Esto sería O sub 2p, la suma de estos dos, más omega sub 1 producto vectorial O sub 1p. Si sacamos factor común a O sub 1p, lo que obtenemos de esta suma es omega sub 2 por O sub 2 O sub 1 más omega sub 2 más omega sub 1 omega sub 2 más omega sub 1 es omega sub a, que lo tenemos aquí sumado. Aquí no hemos definido un punto común entre omega sub 2 y omega sub 1 porque hemos dicho que no existe. Luego entonces lo que sí existe naturalmente es la suma de los dos vectores. Luego entonces esto es igual. Y omega sub 2 por O sub 2 O sub 1, ¿qué es? Es la velocidad de V sub O sub 1 referida por sistema fijo. Es V sub O sub 1. Y esto es omega sub A producto vectorial por O sub 1p. El punto O sub 1 gira con los dos giros simultáneamente en cada instante. Vamos a ver otro caso un poco especial, que es cuando omega sub 2 y omega sub 1 forman un par, o sea que son paralelos de igual módulo y distinto sentido. ¿Qué ocurre cuando forman un par?
cuando dos vectores forman un par, el momento de esos dos vectores es constante en todos los puntos del espacio. Luego, si es constante en todos los puntos, aquí tenemos omega sub 1 y aquí menos omega sub 1, la velocidad angular de giro del plato base o del disco base y la velocidad angular de giro del disco pequeño respecto de el disco grande. No lo olvidemos, que este giro es respecto de este. No es un giro absoluto, porque el giro absoluto de este disco, ¿cuál sería en este caso? Sería nulo. Este disco lo que hace con este par es que todos los puntos, vamos a ponerlo aquí un poco en perspectiva para que se vea un poco mejor, todos los puntos del disco pequeño, si este es el disco grande y este es el pequeño, estos son los ejes de giro, aquí tengo lo omega sub 1 y aquí tengo el menos omega sub 1. Cualquier punto P del disco pequeño gira con omega sub 1 respecto de el disco que hemos llamado B, el grande, y el pequeño, el A. Todos los puntos del disco A están con la misma velocidad en cada instante. Luego es una traslación. Luego el disco A lo que hace es una traslación. Claro, no es una traslación rectilínea, porque si se mantienen las velocidades en el tiempo, esas velocidades angulares, el disco pequeño, el disco A, lo que hace es trasladarse con una traslación circular, de forma que cualquier segmento que defina en el disco pequeño, en el disco A, se va a mantener paralelo a sí mismo en cualquier posición. Luego, aunque naturalmente las trayectorias del punto B y del punto A se cortan, porque se cortan, lo que definen es una traslación. O sea que la trayectoria del punto B y el punto A coincidirían si hiciéramos un movimiento de traslación de esta trayectoria sobre esta.